Buenos días a todos y a todas las participantes en el lugar del mundo que se encuentren. Espero que hayan disfrutado el día de ayer. Mi nombre es Rodrigo Mestortosa. Bueno, ya nos hemos presentado varias veces. Quería darles la bienvenida a este nuevo día, al último del panel que tenemos, porque bueno, ya después nos queda la presentación del libro de Adolfo Pérez Esquivel, hoy por la tarde, un momento también muy importante del curso. Y mañana tenemos también la entrega de reconocimiento a defensores y defensoras de derechos humanos, grandes líderes de derechos humanos y lideresas nos van a estar acompañando el día de mañana. Y también vamos a tener, bueno, la conferencia magistral de Jorge Tayana y por supuesto, bueno, ya nos queda el último día, el cierre del curso, nos va a estar acompañando el secretario de Derechos Humanos y presidente del centro. Solamente quería aprovechar, antes de empezar con el último panel del curso, para hacerle algunos comentarios, algunas preguntas que nos vienen haciendo y demás. Recuerden, muy importante hacer al menos una de las actividades asincrónicas. Ya vimos que muchos de ustedes ya han realizado alguna de ellas. Bueno, le pedimos que recuerden hacer alguna de ellas al menos. Si quieren hacer más, por supuesto, es un gusto, pero recuerden al menos hacer una para probar el curso. Y después también, respecto a la evaluación que nos vienen consultando, quédense tranquilos y tranquilas que es una pregunta de reflexión personal respecto a cómo han visto el curso y también qué temática les ha interesado, así que lo van a poder sin lugar a duda realizar todos y todas. Ahora sí, bueno, me toca un poco solamente anunciar el inicio del panel de que va a ser Derechos Humanos como garantía de la democracia, panel muy ligado a uno de los que estuvimos trabajando ayer. Quien los va a moderar es mi colega Carolina Tellería, que aparte también de ser colega del centro, es quien ha liderado toda la iniciativa del curso, por supuesto junto a muchos colegas del centro que están trabajando, pero bueno, Carolina es quien ha liderado el proyecto, así que bueno, también mi felicitación como directora a ella. Y ahora sí, le dejo la moderación. ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos, en el lugar que se encuentren. A lo mejor eso es buenas tardes o buenas noches si lo están mirando este panel, porque ustedes pueden volver, si quieren volver a ver el panel o no pudieron participar por algún motivo, lo pueden ver en la sección de videos de la plataforma, pueden volver a ver este video. Les queremos contar que hoy es el Día Nacional del Mate, así que nos acompaña el mate en esta mañana argentina y entiendo que en Uruguay también. Bueno, en el panel de hoy nos estará acompañando Silvina Romano, Gerardo Caetano y Alejandro Kaufman. El panel es Derechos Humanos como garantía de la democracia y se abordará, como comentaba Rodri, la problemática de la verdad y la justicia en tiempos de fake news y de lawfare. Ya un poco este tema se abordó en el panel de ayer, pero hoy vamos a ir de lleno a esta problemática. Vamos a darle la palabra primero a Gerardo Caetano, que es historiador y politicólogo, investigador y profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del Uruguay, es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, fue director del Instituto de Ciencia Política entre 2000 y 2005, miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay, académico correspondiente de la Academia de la Historia de Argentina y de la Real Academia Española. Entre 2009 y 2015 fue integrante del comité directivo de Claxo y entre 2012 y 2020 fue presidente del Consejo Superior de Flaxo. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas, por lo que ha recibido premios nacionales e internacionales. Y podría estar hablando mucho tiempo más, pero vamos a ir con la exposición de Gerardo. Pueden ver la biografía completa en la plataforma. Antes de que comience a hablar Gerardo, les recordamos a los y los participantes, ya tienen la dinámica seguramente muy aceitada, pueden dejar sus comentarios, preguntas en el chat y al finalizar las exposiciones, van a poder los expositores y la expositora responder las preguntas correspondientes. Le damos la palabra a Gerardo Caetano. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy fuerte para todas y todos. Es un gusto estar y contribuir en este curso sobre temáticas tan cruciales y lamentablemente en más de un sentido plenamente vigentes. Yo quiero trabajar sobre dos asuntos.
El primero es cómo la cuestión democrática vuelve a estar en el centro de nuestras reflexiones y de nuestras preocupaciones. Y al mismo tiempo, cómo los derechos humanos vuelven a ser el eje fundamental, insoslayable, para renovar, para democratizar la democracia, que de eso se trata. Vivimos un contexto en donde, bien, la democracia como teoría política, la democracia como forma de organizar la política, está fuertemente impactada, desafiada por las novedades de un contexto que no cesa de sorprendernos. Estamos viviendo mutaciones muy profundas de lo que hemos concebido como política y democracia. Lo estamos viendo en América Latina, la crisis de los partidos, el fenómeno de liderazgos encarnados, el fenómeno de las nuevas formas de construcción de identidades políticas a partir de los actos electorales, las nuevas formas de comunicación política, el poder de las redes, los poderes fácticos, en fin, hay un sinfín de elementos que hacen a un contexto muy desafiante respecto a la democracia. Esto no debiera ser una novedad respecto a la teoría democrática. En puridad, la teoría democrática es una teoría que, por definición, en algo que le resulta inherente desde sus orígenes, siempre debe estar en construcción permanente, abierta. Nunca terminará de construirse. Siempre habrá nuevas formas institucionales, nuevos derechos que nos nutran para reformular la democracia desde un sentido de mayor profundidad. La vida de la democracia es la democratización de la democracia. De modo que el hecho de que tengamos un contexto de reformulación de la democracia no debiera ser, en principio, un elemento de alguna manera negativo. Sin embargo, los desafíos, muchos de los desafíos que tenemos son realmente preocupantes, porque hacen a elementos constituyentes de la vida democrática y afectan los derechos humanos. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, en el mundo, de un poco más de 200 estados, solamente tenemos estados que cumplen las calificaciones de autoritarios, pero que son de origen electoral. Esa cuestión de la diferenciación en cuanto a legitimidad de origen, pero ilegitimidad de gestión, ilegitimidad cotidiana, es un elemento muy, muy a tener en cuenta. Sobre todo en la perspectiva de un momento de reconfiguración de los elementos cruciales de la democracia en lo que muchos autores han llamado, bien, una sociedad de la desconfianza. ¿Cómo representar en una sociedad de la desconfianza? ¿Cómo representar en una sociedad en donde, bien, no solamente muta la representación, sino que las instituciones democráticas por excelencia, los partidos, el parlamento, la propia figura presidencial, el poder judicial, están en niveles de fuerte ilegitimación por parte de la opinión pública, un descreimiento generalizado que en estas últimas épocas los ha marcado con claridad el Latinobarómetro. Tenemos, no solamente en América Latina, en buenas partes del mundo, tentaciones populistas y polarizadoras. Tenemos derivas autoritarias de gobiernos que tuvieron orígenes diversos en su comienzo. Tenemos un muy preocupante empoderamiento militar, no solamente en la perspectiva de que las Fuerzas Armadas vuelven a ser el elemento que marca el destino de los regímenes políticos, sino también por la inserción de partidos militares, de militares en lugares de decisión política en áreas estatales. Tenemos también el retorno de liderazgos mesiánicos, muchas veces convocando arcadias regresivas y muy unidas con este ciclo de las nuevas derechas ultristas que estamos viendo en el mundo, pero que particularmente estamos viendo en la democracia. Elementos que nunca pensamos que podían ocurrir, como por ejemplo que un que un candidato chileno que apela a la
legitimación democrática pueda invocar sin rubor alguno el pasado pinochetista, el pasado de la dictadura, y que esté lidiando en términos de competencia con otro candidato, es algo que realmente supera todas las previsiones que podíamos llegar a tener. También en su momento lo hizo el presidente brasileño, Bolsonaro, con una agenda de reformulación de derechos, en donde, bien, lo que conocíamos como democracia fundada, de acuerdo a la referencia teórica de Ackerman, en esos momentos constitucionales en donde se definen los elementos del régimen, de un régimen democrático, bueno, se han quebrado o están enfrentando situaciones extraordinariamente peligrosas. Por eso hace falta, bueno, construir filtros conceptuales mucho más rigurosos para definir lo que es una democracia. Estamos viviendo, y esto es una constante, estamos viviendo lo que Giovanni Sartori llamó la confusión democrática, que es tal vez el peligro máximo que tenga la democracia. Nadie quiere ser visto y percibido como rival ideológico de la democracia, pero muchos actores que se suponen, que se caracterizan, que se titulan como actores democráticos, actúan de manera constante como actores no democráticos. Esa confusión democrática, esa confusión que inviste de carácter democrático a regímenes que no lo son, a regímenes que son autoritarios, que violentan cotidianamente los derechos humanos, nos debe llevar, una vez más, a establecer filtros conceptuales sustantivos para definir lo que es una democracia y lo que no es una democracia. En América Latina ya tuvimos elementos importantes para contestar a las democracias limitadas de los años 90, en donde, con una violación importante de derechos humanos, sobre todo de los derechos sociales y económicos, a partir de la implementación de políticas sumamente regresivas respecto a los intereses populares, bien, se planteó esta idea de que había una frontera rígida entre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en una democracia. Y allí fuimos derivando hacia regímenes que defendían como sentido natural un pensamiento único, fuertemente neoliberal, con una traducción que se desplegaba en una violación muy importante de los derechos humanos. Hay una violación estructural de los derechos humanos en nuestra América Latina, que es tal vez nuestro elemento, digamos, de escándalo mayor, que América Latina es el continente más desigual del planeta. Eso es una violación de los derechos humanos de manera estructural. Y es particularmente una situación de violación de derechos humanos cuando esa situación de pobreza, de marginalidad, de pobreza crítica, sobre todo se despliega a partir de elementos constitutivos que son los que tienen que reclamar más derechos. ¿Quiénes son los que padecen más? ¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? ¿Quiénes son los desempoderados de nuestro continente? Las mujeres, los pueblos ancestrales, los jóvenes, los afrodescendientes, todos aquellos que los pobladores de las zonas rurales, todos aquellos que por constituir situaciones particulares sufren en perspectiva mucho más profunda justamente el desempoderamiento de una democracia. Por supuesto que la democracia establece como principio fundamental la soberanía del pueblo. En la democracia, el soberano, es decir, el que tiene el poder de investir a los gobernantes, no es Dios, no es el proletariado, no es el mundo de los sabios, no es la ciencia, es el pueblo, con la idea de un hombre, un voto, una persona, un voto. Eso es fundamental, pero no basta para definir una democracia. Podemos tener una democracia con legitimidad de origen, en función de su origen electoral, pero ya a partir de ese momento una ilegitimidad de gestión. Y esto es muy importante. Democracia también es justamente exigirle al poder, allí donde el poder esté establecido.
Una democracia es justamente el derecho a tener derechos, que es el núcleo fundamental de cualquier ejercicio pleno de la ciudadanía. En esa perspectiva, debemos incorporar este contexto de democracias que están hoy invadidas por una confusión democrática. Democracias en un continente de legitimación de los actores políticos en función de fenómenos de corrupción, que obviamente, como tantas veces se ha señalado, no son de izquierda o derecha, forman parte de la condición humana y deben ser rechazados de la manera más categórica, vengan de donde vengan. En esa perspectiva, es muy importante que volvamos a tener el desafío de la reelaboración conceptual de los derechos y de los elementos que configuran una democracia plena. Es muy importante que volvamos a establecer filtros conceptuales rigurosos para definir lo que es democracia y lo que no es democracia. Es importante que establezcamos un vínculo entre los sistemas democráticos y modelos de desarrollo y políticas públicas que en el corto y mediano plazo protejan como núcleo central los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos también estamos hablando de otros elementos que hoy marcan la agenda cotidiana. Estamos hablando de la necesidad de la preservación medioambiental en un mundo en donde la distopía medioambiental emerge de manera fortísima. Estamos hablando de el fin de la violencia, no solamente el fin de la violencia interestatal, sino el fin de la violencia que ha impregnado a nuestras sociedades. Estamos hablando de una inserción internacional justa que establezca justamente un acceso paritario a los bienes globales conjuntos, a los bienes globales comunes. Estamos viendo una distopía terrible con la pandemia y estamos advirtiendo cómo una vez más, los países pobres tienen dificultad de acceso respecto a las vacunas, respecto a la medicina. Vemos la diferenciación aguda respecto a justamente esos elementos que debieran ser justamente elementos, bienes comunes absolutamente compartidos. En ese sentido, en donde el concepto de derechos humanos adquiere una plenitud mucho mayor, la idea es que hoy democratizar la democracia es interpelarla en su teoría y en su acción desde el prisma radical de los derechos humanos. Y en esa perspectiva, como decíamos al comienzo, también los derechos humanos vuelven a estar en entredicho. También los derechos humanos como constitutivos de un régimen democrático vuelven a estar en entredicho. Las concepciones, las dimensiones clásicas de una democracia minimalista, de una democracia en sus requerimientos formales, muy importantes, decisivos, insoslayables, están en derecho, están en desafío. Hemos perdido en América Latina, en muchas ocasiones, la consolidación de nuestros regímenes electorales. Vuelve a imperar el fraude. Hemos perdido el derecho a la competencia política efectivamente libre. Hemos perdido libertad de prensa, libertad de asociación. Hemos perdido libertad de asociación sindical. Hemos perdido muchas libertades. Y en ese sentido, tenemos que volver a reclamar logros que parecían ya establecidos, que son clásicos, como las elecciones libres, como el sufragio universal, como una democracia que no se quede en los márgenes de la representación, sino que incorpore institutos de participación plena y directa de los pueblos en las decisiones fundamentales. Hemos planteado que incluso, como han establecido muchos autores, en una democracia de la desconfianza, tenemos que incorporar nuevos sistemas de rendición de cuentas que le permitan al ciudadano volver a cobrar confianza respecto a sus representantes y respecto a sus sistemas de participación. Pero estos elementos, y podríamos seguir, que son elementos clásicos que han definido una construcción democrática, hoy tienen que ser absolutamente consolidados por fines mucho más proyectados en niveles socioeconómicos.
tenemos que justamente sustentar políticas públicas y despliegue de políticas comunes que de alguna manera vayan contra ese sustento estructural de la diferenciación de nuestros derechos. Y en ese sentido es importantísimo establecer que es un escándalo que tengamos países en América Latina que tienen más del 70% de su población bajo niveles de pobreza. Es un escándalo que tengamos los niveles de desigualdad que tenemos. Y lo sabemos muy bien, en América Latina, en el mundo sin duda, pero en América Latina mucho más, el problema de la pobreza y el problema de la indigencia, de la pobreza crítica, es el problema de la desigualdad. Si nosotros tuviéramos los criterios de distribución del ingreso a nivel de los percentiles más altos y de los percentiles más bajos en la distribución del ingreso, por ejemplo, que los que tienen los países nórdicos de Europa, tendríamos 80 o 90 veces menos pobres. Por lo que, sin duda, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema de la indigencia, empieza en la desigualdad en la distribución del ingreso. Hoy marcan en nuestras sociedades los llamados 1000 millonarios, en donde el percentil más rico de la población mide y compite con el resto de la población en cuanto a su captura del Producto Bruto. Y eso no solamente no tiende a decrecer, sino que tiende a consolidarse. Estamos viviendo sociedades y economías que crecen en la desigualdad, que tienen como estrategia la desigualdad. Incluso bajo el planteo clásico de los liberalismos económicos, extremado a niveles increíbles bajo las pautas neoliberales, que justamente para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. La idea de la acumulación que en algún momento derramaría. Nuestro continente es absolutamente ejemplar en advertir cómo muchos de estos proyectos han acabado con enriquecimientos enormes y justamente mayor desigualdad. Crece el producto, pero decrece la parte del producto que es objeto de distribución. Pero hoy tenemos que afirmar que un modelo extractivista en América Latina es un modelo que está conspirando contra los derechos humanos de las próximas generaciones. Sabemos hoy que la preservación del medio ambiente en el continente que tiene la mayor biodiversidad mundial, en el continente que tiene la mayor capacidad de producción de alimentos, en el continente que tiene riquezas en metales estratégicos, la protección medioambiental no es un elemento que se suma a la construcción democrática, es un elemento intrínseco de cualquier política democrática. Ir contra el medio ambiente a partir de modelos extractivistas y de un esquema de hiperproducción, justamente destruye los recursos medioambientales y en esa perspectiva viola derechos humanos, más allá de violar otros derechos que tienen que ser incorporados como elementos sustantivos de lo que es una convivencia civilizada, como es el respeto inherente a la naturaleza. Estamos llegando en medio de la pandemia y la pandemia ha sido un observatorio privilegiado. La pandemia no nació del azar, venía de un orden social e internacional que ya era letal y que ya resultaba violatorio a los derechos humanos en múltiples perspectivas. En ese sentido, apelo a que lean el último informe de desarrollo humano 2020, en donde ya con el impacto de la pandemia hay una referencia general vinculada con la distopía medioambiental, con el escaso cuidado de modelos hiperproductivos extractivistas. En ese sentido, y yo quiero terminar con esto, tenemos que ir en forma clara a un desborde de nuestras teorías de los derechos humanos, a un desborde riguroso. Ya no vale aquello de derechos civiles, derechos políticos, derechos
económicos y sociales, derechos culturales. Hoy, de alguna manera, tenemos que tener una agenda integral de los derechos, porque preservar los derechos de género, con todas sus implicaciones, significa preservar derechos que son netamente civiles, preservar derechos que son netamente políticos, preservar derechos que son netamente sociales y económicos. Tenemos que construir un acuerdo, una base integral de una perspectiva amplia de derechos humanos, partiendo de que hoy democracia y derechos humanos vuelve a estar más junta que nunca en América Latina y en otras zonas del planeta. En ese sentido, democratizar la democracia es interpelarla desde la perspectiva de los derechos. Y la pandemia, con todos sus impactos muy negativos, que ha tenido como epicentro en sus impactos sanitarios, pero también en sus impactos económicos y sociales a nuestra América Latina, tiene que ser una coyuntura crítica que nos permita, de alguna manera, tener vista clara de los desafíos muy concretos que hoy enfrentan nuestros estados nacionales en la perspectiva de afirmar la democracia, de democratizar la democracia, pero también de la urgencia que la democratización de la democracia, que es la vida de cualquier democracia justamente que merezca la pena de llamarse así, tiene que ser interpelada desde una agenda integral de los derechos humanos, en donde no haya derechos descolgados, no haya oleadas que se van a dar en una clave de sucesión. Es el momento, desde este observatorio crítico de la pandemia, de establecer agendas muy rigurosas, filtros conceptuales que nos lleven en la teoría y en la acción justamente a democratizar la democracia desde la perspectiva radical de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora compartirá su presentación Silvina Romano. Silvina es doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, licenciada en Historia y en Comunicación Social por la misma universidad, coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de Lawfare en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas CONICET, Argentina. Es postdoctorada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y Sociedad, CONICET. A lo largo de los últimos años ha investigado sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría y en la actualidad, crítica a la asistencia para el desarrollo, integración, subdesarrollo y dependencia en América Latina, democracia y seguridad en Estados Unidos. Como les decimos también con los demás expositores y expositoras, en la plataforma pueden encontrar su biografía completa, y recomiendo los videos que tiene en YouTube Silvina, que son muy gráficos. Hay uno es ¿Qué corno es el lawfare?, que es muy gráfico y entretenido para aprender un poco más del tema, y hay más videos también en YouTube. Bueno, te damos la palabra, Silvina. Bueno, hola a todas y todos, un gusto estar acá, y bueno, no puedo mentir de que estoy muy nerviosa porque estoy acompañada por personalidades que tienen muchísima trayectoria en la academia, así que bueno, haré mi mejor intento de hacer un aporte, y sobre todo el intento de compartir pantalla, que me cuesta, a pesar de que estamos con el Zoom hace no sé cuánto, siempre me pasa algo. Espero poder encontrar la presentación. Si me habilitan, estoy habilitada para compartir, ¿verdad? A ver, perfecto. Bueno, vamos a hablar de lawfare y manufacturación de consenso, porque podemos hablar mucho de lawfare, pero vamos a centrarnos en un eje que venimos trabajando. Y quiero decir, el campo del lawfare es un campo en construcción, hay muchísimos debates, incluso si tenemos que usar el concepto o no. Están todas y todos invitados a aportar al debate, sobre todo desde América Latina. Hace falta trabajar en la conceptualización del lawfare desde América Latina. ¿Se escucha? Ahora sí, te escuchamos bien, pero en un momento quedó como congelado. Bien.
volver a comentarlo porque no te escuchamos. Bueno, miren, ¿saben qué voy a hacer? Voy a intentar apagar mi pantalla, por lo menos. A ver, esperen que voy a intentarlo porque no es fácil. Si me permite esto. No lo encuentro. Bueno, me dicen cuando no se escuche. Dale. Y igual, por eso está escrito para que puedan leer sobre todo, y bueno, y los que están haciendo las traducciones hacer. Que trabajamos en la economía en la perspectiva económica, política crítica, incluida la perspectiva de dependencia, incluido algo de economía de la comunicación crítica. Fíjense lo de Matelar, lo conocerán, Armand Matelar, es esa línea, incluso la línea de Chomsky y Herman, ¿verdad? Que voy a hablar de ellos particularmente. Cuando hablamos de noticias falsas, procesos de Laufer, que es un poco lo que nos convocó a esto, yo creo que hoy más que nunca hay una disputa por la definición de lo real. Esto lo dijo Zizek hace un tiempo y es algo histórico en la historia de la propaganda, además, dentro de la política. ¿Qué es lo real? ¿Verdad? Pero hoy más que nunca, con lo que decía Caetano recién, las redes sociales, la virtualidad, complica mucho, y en el términos en la política, ¿qué es lo real? Hay una gran disputa ahí, hay una disputa por imponer una agenda, por influenciar la opinión pública a partir de determinados intereses económicos, políticos, geopolíticos, con un discurso de verdad. Esta es la verdad. La verdad, por ejemplo, vamos a decir, los medios hegemónicos, en general detentan ese discurso de verdad. Lo que yo te estoy contando sobre el golpe en Bolivia es la verdad, no lo que te cuenta algún otro medio de Argentina o de Bolivia. Entonces, hay una disputa permanente por cuáles son los relatos de verdad. Y ahí sí voy a meter esto que Caetano también lo dijo. Propongo hacer este análisis de esta relación centro-periferia que es permanente. Digamos, la pregunta es, ¿desde dónde, quiénes, cómo imponen, primero elaboran, desde dónde, quiénes, cómo elaboran determinadas definiciones, relatos de verdad y cómo los imponen? Y acá vamos a hablar de Laufer, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. Recién hablamos de democracia. Bueno, ¿quiénes definen la democracia? ¿Quiénes definen corrupción? ¿Qué organismos? ¿Desde dónde? Nosotros, desde los países periféricos, ¿cuáles son nuestras posibilidades de cuestionar esas definiciones y el modo en que se tienen que aplicar además? Bien, a ver si puedo... esperen que vamos a pasar la film. Acá. Y si a mí me preguntan, el Laufer, ¿qué es? Más que noticias falsas, es mucho más que la judicialización de la política. ¿Qué es la judicialización de la política? Es cuando el aparato judicial define los tiempos de la política. Es cuando el aparato judicial se encumbra por encima de los otros poderes del Estado y define los lineamientos políticos y, por lo tanto, los lineamientos económicos. Un poder que no es elegido por el voto popular. Un poder donde en América Latina se reúne lo más recalcitrante de nuestras élites y de las derechas, y que es heredero de los golpes de Estado. Ese poder, en muchos casos, está definiendo los lineamientos políticos de algunos países de la región. Pero es más que eso. El Laufer es una guerra. Por eso retomamos el concepto. No es porque esté de moda, no es porque está de moda. Porque en el propio concepto dice Laufer, es una guerra, es una guerra. Es una guerra que tiene en América Latina, no sé en otros espacios, en América Latina tiene un antecedente muy claro, que es la Psychological and Political Warfare. La guerra política y psicológica, tal cual lo definieron los constructores del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y tal cual aparecen en los documentos desclasificados del Departamento de Estado. Cuando uno lee la definición de Political and Psychological Warfare, tiene las mismas estrategias y mecanismos que lo que hemos visto en trayectorias de desestabilización y golpes de Estado desde la Guerra Fría hasta ahora, con muchos matices, con nuevas herramientas, pero hay un eje que es el de la reproducción ideológica que sigue en pie, la del modo de vida americano y una forma de democracia
una forma de orden social y económico, que es lo que hay que reproducir, y con eso se pensaba que contenían al comunismo y a la insurgencia. Bueno, eso permanece, nada más que tiene diferentes nombres ahora. El lawfare es parte de unas guerras híbridas, que incorporan guerra política y guerra psicológica. Ahora, simplificando, es una guerra, lawfare, una guerra contra la política por la vía judicial. No es solo persecución política por la vía judicial, es una guerra. ¿Y qué se busca? ¿Qué se busca? Anular por una aparente vía legal, porque no fue legal, a ver, el modo en que judicializaron la Lula da Silva. Eso no es, digamos, de hecho las colegas en Brasil hablan de la instalación de un estado de excepción por vía ilegal. Una locura, es lo que dice Caetano. Entonces, ¿qué es Estado de Derecho? Si es un estado de excepción, ¿es Estado de Derecho? Entonces, ¿dónde está la democracia ahí? Se han desvanecido los límites entre el derecho, el no derecho, la legalidad, la ilegalidad, en las mismas herramientas utilizadas en los procesos de judicialización, lamentablemente. Les digo una herramienta, la delación premiada. La delación premiada es una herramienta que permite borrar esos límites que tiene que haber entre tomar testimonios fehacientes y tomar lo que dice alguien de otra persona como una prueba para judicializar generalmente a alguien de la militancia, a un funcionario o exfuncionario, no tanto al mundo empresarial. Hay que analizar eso. Pero en todo caso es una vía legal, aparente vía legal, que va en contra de cualquier alternativa de cambio real que se plantee. Y ahí hablo de política. Es la criminalización y desmoralización sobre todo, de sectores políticos, líderes, funcionarios, exfuncionarios, que en su momento, durante el gobierno, o después, hacen un intento de, y ahí voy a ser bien polémica, de proponer alternativas que impliquen sobre todo soberanía, autodeterminación e intervención del Estado en la economía. Está prohibido en el capitalismo neoliberal que haya gobiernos que intervengan, gobiernos periféricos, atención, periféricos, que intervengan en su economía reclamando soberanía y autodeterminación sobre sus recursos, sus pueblos, etc. Y ahí, en esta criminalización y desmoralización contra la política, es donde vemos una fuerte tendencia antipolítica. Porque en todos los procesos de lawfare, y vamos a tomar el de Brasil, para no confundirnos, que no nos digan si es lawfare o no, incluso desde la propia sociedad, en algunos organismos, fundaciones, think tanks, los medios de comunicación generaron un relato de todas son corruptos, todos son corruptos, son todos iguales. La política, los políticos, se generó un vaciamiento de la política en Brasil en nombre de la corrupción del PT, que podemos hablar si hubo corrupción o no. No estoy discutiendo, digamos, que no estoy diciendo que no existe la corrupción en la política. El problema es que se ponga la corrupción como el principal problema de la política en América Latina, cuando Caetano nos habló de lo que es los niveles de pobreza, desigualdad y de enriquecimiento de ciertas élites al infinito. Entonces, el problema es cuando se vacía la política en torno del que se vayan todos, y bueno, preguntémonos, ¿se fueron todos en Brasil? No, no se fueron todos. ¿Quién quedó? Hay que tener mucho cuidado, y esto es parte de los procesos de lawfare. Todas las cosas que hablo ya están publicadas, ahí hay material, porque por ahí son cosas que podemos hablar un rato larguísimo, pero bueno. Ahora, vamos al concepto de manufacturación de consenso. ¿Por qué? Porque te habla todo el mundo. Lawfare es articulación judicial mediática. Bueno, pero ¿cómo opera eso? ¿Cómo se va instalando el relato de que Lula es la persona más corrupta del mundo y que se merece la cárcel? ¿Cómo se genera el relato de que Correa tiene que ser expulsado del país porque es el más corrupto del mundo? O que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de una banda de criminales digamos, que reproducen la corrupción al infinito. ¿Cómo se hace eso? ¿Y por qué prevalece ese relato frente a otros, incluso de juristas, que plantean que hay que tener mucho más cuidado, porque se supone que la víctima tiene su derecho a ser primero la inocencia y después se tiene que probar su culpabilidad? Eso es lo primero que elimina el lawfare. Se criminaliza directamente, sobre todo
en los medios de comunicación. Y por eso el concepto de manufacturación de consenso, manufacturing consent, es tan importante. Porque no se trata solamente de los tribunales que le pasan información a los medios, o los medios a los tribunales, y se llaman por teléfono y acuerdan. No, señores. Se trata de un proceso, fíjense, voy a leer tal cual reelaboré lo que plantean Chomsky y Herman desde 1979 hasta... Bueno, me parece que Silvina... ahí está. Ahí voy, ahí estoy. Ahí está. Qué mal esto. Hasta Chomsky te escuchamos y bueno, después... voy a intentar volver a eso. Miren, ¿dónde estamos? Acá. Lo de manufacturación de consenso, igual lo pueden leer. Es una manufacturación que se visualiza en el entramado de trayectorias institucionales y personales a nivel local, regional y transnacional, en buena medida, pero no únicamente, ancladas en los programas y la dinámica de la asistencia para el desarrollo del centro a la periferia. En nuestro caso, desde América Latina, es de Estados Unidos hacia América Latina, en las últimas, digamos, a partir de la Guerra Fría hasta ahora. Conforman una red de poder, en general, protagonizada o cooptada por derechas liberales, neoliberales, conservadoras, pero sobre todo liberales o neoliberales que producen, que reproducen material y sobre todo en términos ideológicos el status quo. Y ahí sí hago una como disquisición de la importancia que hay entre las voces expertas, de los think tanks, las universidades, y la proyección en la opinión pública. La ida y vuelta de eso, y sobre todo en la opinión pública. Acá, no sé si se ve, es un esquema, es una red de poder, una de esas redes de poder, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Podrías Bien. apagar la cámara, Silvina? Por las Sí, dudas. estoy tratando de hacer hace rato, pero, mira, era muy fácil. Ahí está. Muy Sí. bien, ahí está, perfecto. Genial. Bueno, esta red, fíjense que la tengo también en inglés. Miren, está en inglés también. ¿Ok? La voy a contar en español, pero después la pueden pasar en inglés bueno, los que quieran, para que sea más fácil. Y es un ejemplo de cómo se manufactura un caso, a través del consenso, un caso jurídico, que es la causa Sobornos, que fue la que expulsó, yo diría definitivamente por un tiempo, de la política a Correa. Rafael Correa no puede volver a Ecuador. Bien, esta causa, la causa Sobornos, fíjense cómo empieza el mapita. Esto es un ejemplo nada más. No estoy generalizando que todo sea así, pero de esto tengo los documentos y esto puede ser probado. Esto sí es probado. Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo, la USAID, financia varias otras agencias. Una de ellas es la National Endowment for Democracy. La National Endowment for Democracy tiene una historia bastante oscura en la región porque viene de la guerra contrainsurgente en Nicaragua en los 80. Pueden hacer un rastreo de eso, tengo cosas escritas, hay mucha gente que escribió sobre esto, sobre todo Chomsky. Bien, esta ayuda durante el gobierno de Correa fue prácticamente anulada o intentó de ser recortada. ¿Por qué? Por la influencia ideológica que tiene esta ayuda, claramente, la bajada de línea política, por la experiencia que tenemos en la región, pero el gobierno de Lenín Moreno la reactivó. Y acá viene algo que parece impresionante. Hay un portal de página web que se llama 1000 Hojas, que ahora se llama de otra manera, pero está todo documentado, que publicó en un momento, estamos hablando de 2017, una investigación sobre la corrupción en Ecuador vinculado al caso Odebrecht, advirtiendo que Correa y que varios de sus funcionarios estaban vinculados a una trama de corrupción. Eso es una página web. Lo que se la llamaron receta arroz verde. Eso fue tomado, mire, fíjense, hicieron un Twitter, y fue tomado como prueba de parte de la policía. Un Twitter fue tomado como prueba para abrir una causa judicial. Y ahí aparece, se va armando toda una trama de lo que es la casa arroz verde Sobornos. Pero acá hay algo que es impresionante. Uno de los periodistas, que es Cristian Zurita, es llamado a atestiguar, porque claro, abren la causa, dice, bueno, invitemos a Zurita. Y Zurita, para el momento del juicio, accedió a 6.000 documentos de inteligencia de la policía ecuatoriana,
¿Cómo un periodista tiene acceso a esa información? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para el caso. Entonces, todo un caso montado, además con delaciones premiadas de la secretaria de Correa, etc. A la vez, Mi Loja está vinculada a Plan 5, que es otro espacio de periodismo independiente, así se llaman, de libertad de expresión, financiado también por organismos internacionales, que están siempre vinculados a medios como la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene una trayectoria muy cuestionable en América Latina. Y acá me falta el nombre de alguien, que es Villavicencio, otro periodista, que ahora está al mando de una de las comisiones que analiza la verdad y la justicia en Ecuador. Lo que estoy mostrando acá, fíjense, Zurita también está en el diario El Universo, a través del diario le hacen una denuncia a Correa, y pasan a organismos internacionales como el Committee to Protect Journalists, donde hay una serie de medios hegemónicos muy respetados, pero que acá yo otra vez pongo en discusión. Son medios muy respetados, pero ¿cuántos saben de las realidades de América Latina? ¿Cuántos saben sobre lo que es la democracia en América Latina? Fíjense, todos, tanto el gobierno de Correa como el de, diría yo, los gobiernos kirchneristas fueron de los pocos que promovieron leyes para desmonopolizar los medios, con limitaciones, estoy de acuerdo, pero se propuso la desmonopolización de los medios de comunicación. Y son los gobiernos que están teniendo, o sea, gobiernos, funcionarios, exfuncionarios que están, digamos, en una guerra abierta para volver a legitimarse, y que, bueno, en el caso de Correa, pues no puede hacer política. A ver, lo voy a dejar ahí. Acá es un glimpse, como le dicen. Les muestro el otro que está en inglés, para que el que quiere lo pueda ver. Yo creo que es algo muy serio, que hay que tener en cuenta cómo se elaboran los relatos desde los determinados espacios de construcción de conocimiento y difusión de opinión pública desde los países centrales. No estoy descalificando, simplemente que hay que tener mucho cuidado, porque desde América Latina debemos darnos la oportunidad de repensar, reconstruir, reflexionar sobre qué es la corrupción, qué es la democracia. Acá hay unos, ahí lo pueden ver todos. Yo siempre cuando hablo de cosas que ya publicamos, por ahí, no en los medios más importantes, pero siempre está publicado para que sea público y para que se pueda debatir al respecto. Así que bueno, ahí terminó lo mío, espero no haberme pasado y que se haya escuchado algo, y bueno, que haya quedado claro algo, y si no, ahí está escrito para que lo vuelvan a ver. Muchas gracias, Silvina. Muy clara tu explicación, mucha pasión. Acá escuchamos tu tonada cordobesa, para los que de otros países que no conocen, tu tonada es cordobesa, como nuestro compañero Nicolás Miranda, que está escribiendo continuamente en el foro. Ya después le van a conocer, le vamos a mostrar la cara, porque es quien está continuamente conversando con las y los participantes. Bueno, vamos por las dudas, si alguno tuvo problema de conexión y se sumó más tarde a este panel, van a poder ver en unas horas este panel en la sección de videos, en la plataforma, así que van a poder recuperar lo que perdieron, porque sabemos que algunos han tenido inconveniente para entrar al panel en el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Kaufman, que va a finalizar este panel. Alejandro es profesor titular regular en las universidades de Buenos Aires y Nacional de Quilmes, Argentina. Es investigador del Instituto Gino Germani de la UBA y en el Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria en la Universidad Nacional de Quilmes. Fue profesor visitante en muchas universidades de Latinoamérica y de Europa, y también en varias universidades argentinas. Es docente de posgrado, en la actualidad en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales también de la UBA, en la Universidad Nacional de Salta. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y de la licenciatura de Comunicación Social de la UNCI. Es miembro del comité de dirección de la revista Pensamiento de los Confines y autor de numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Y así también como intervenciones en revistas culturales y políticas y en medios de comunicación. Sus trabajos versan sobre análisis y crítica de la cultura y sobre violencia y memoria social, en particular en relación con la historia reciente argentina. Asimismo, ha puesto su interés en perspectivas de género, tanto como tema de investigación como enfoque pedagógico. Bueno, Alejandro, te damos la palabra y reiteramos que en la plataforma está la biografía completa.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con un público tan amplio y tan extraordinario como el que estamos teniendo. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio reflexivo sobre lo que estamos conversando, empezando por el hecho de que se nos aparece como algo nuevo una serie de acontecimientos de la esfera pública y de la política, y efectivamente son fenómenos nuevos, pero que hunden sus raíces en la historia cultural. La cuestión de que la palabra supone un poder, supone una fuerza, supone una influencia, es concomitante con la existencia del lenguaje. La palabra es creadora del mundo, la estructura mítica de la palabra, la retórica, la verdad y la mentira, el engaño. Recordemos la fábula del rey desnudo, ¿no? Donde la regulación de la opinión pública, digamos así, en esa fábula, está regida por el autogobierno de las personas, no por un poder externo. Recordemos que en esa fábula hay un fraude que se produce sobre toda una población de unos, hoy los llamaríamos delincuentes, que hacen creer a toda una población que fabrican unas indumentarias que son transparentes para las personas tontas, mientras que las personas inteligentes ven esas indumentarias. Entonces, el emperador les encarga hacerse unas riquísimas vestimentas, y claro, nadie las ve porque no existen, son un fraude. Pero nadie quiere pasar por tonto, y entonces todo el mundo miente acerca de que ve esas prendas, hasta que finalmente se hace un desfile triunfal, cuando las prendas están terminadas, y el rey desnudo se presenta frente al pueblo, y todos fingen ver las vestimentas. Hasta que un niño dice: mamá, ¿por qué el rey está desnudo? Y revela entonces la verdad frente a todo el mundo, que al decirlo un niño, reconocen lo que están viendo frente a sus ojos. Es una fábula antigua esa, y nos revela una condición del lenguaje que es constitutiva del lenguaje. Me parece que es interesante también acudir a aquello que es constitutivo del lenguaje desde sus orígenes, para de ese modo reflexionar sobre lo que ahora está ocurriendo y no verlo solamente como algo exclusivamente nuevo. Por supuesto que es nuevo, pero hay que ver esas raíces. En la fábula lo que sucede entonces es que la posibilidad de ser denostada cada persona frente a las demás la hace aceptar una mentira. Es decir, hay una cuestión de la estima recíproca, que es regulatoria del vínculo social. Esta es una condición inherente a la vida social, y por lo tanto sobre ella se constituyen otras instancias. Las instancias económicas, institucionales, políticas, se constituyen sobre esa sustancia de lo social que tiene una relativa autonomía, y que en la fábula nos permite pensar en la relevancia que tiene el problema del prestigio, del respeto, y sus antagonistas, la difamación, la injuria, es decir, las formas lingüísticas por las que se ejercen violencias, que son constitutivas de la vida cultural y social. No es algo que podamos excluir o descartar o purificar, sino que es algo con lo que convivimos. Entonces hay una dimensión de las instituciones, de la política, que hace uso de esas condiciones constitutivas de la vida social en un sentido o en el otro. Hay que agregar que esta problemática que estoy tratando de plantear suele ser subestimada o ignorada, porque se la da por natural, es como constitutiva naturalmente de la vida social, y no suele ser objeto de reflexión más que de manera minoritaria, crítica, en la teoría crítica, digamos así. En la teoría crítica de la cultura hay mucha bibliografía que problematiza estas cuestiones, y últimamente quien más lo ha problematizado es el feminismo.
es el movimiento de mujeres, que constituye un eje transversal a la vida social y política de demandas, de discusiones civilizatorias, de cuestionamientos a los poderes existentes, desde una perspectiva que desde el punto de vista de la configuración política es relativamente nueva, tiene unos pocos siglos, aunque la problemática a la que alude es una de las más antiguas de la historia civilizatoria. Y sabemos que procede por oleadas, y que recientemente ha habido una gran oleada que todavía persiste en relación a las demandas. Y esas demandas están muy vinculadas con los problemas contemporáneos que refieren al modo en que regimos la esfera pública. Han sido aludidas muchas de las cosas que quería decir en las intervenciones antecedentes de distintas maneras, y las podemos sintetizar en la cuestión de que la convivencia democrática tiene que lidiar con estas problemáticas. Cuando hablamos de derechos humanos, la historia reciente de los derechos humanos es antagonista de poderes autoritarios. Y estamos profundamente atravesados en las luchas por los derechos humanos contra los poderes autoritarios, contra los totalitarismos, contra las formas de la censura, contra las manifestaciones abiertamente antidemocráticas. En esta secuencia, las sociedades capitalistas dominantes se han hecho acreedoras de los derechos humanos. Se postulan como tributarias de los derechos humanos, como que son generadoras de la vigencia de los derechos humanos y aún sus garantes. Y esto determina un cierto orden internacional que es el establecido hegemónicamente, y que determina las prioridades sobre lo que se considera y a qué se presta atención y a qué no se presta atención. Estas sociedades, que son las sociedades centrales, antiguas sociedades coloniales, que ejercen buena parte del poder global, fue aludido el hecho de, en las intervenciones antecedentes, creo que Silvina mencionó la cuestión de la distribución desigual de las vacunas, ¿no? El acaparamiento de las vacunas. Es todo un paradigma de cómo procede el orden internacional, ¿no? Nos encontramos frente a una calamidad global de una gravedad inequívoca, y el recurso de que disponemos para yugularla es acaparado, aún con el conocimiento de que ese acaparamiento es infructuoso, porque las vacunas solo tienen eficacia si se aplican a todo el mundo, y en lo posible al mismo tiempo o en el menor tiempo posible. El hecho de que haya sido posible esto y de que no se haya podido superar, de que los muy débiles mecanismos globales de distribución de vacunas hayan tenido una influencia escasísima, el hecho de que aparezcan nuevas variantes y que eso no se pueda evitar, nos coloca en una posición extrema respecto del estado de la cuestión de los derechos humanos, porque es evidentemente una cuestión de derechos humanos. Y nos muestra también el carácter irracional que tiene ese orden internacional, porque acaparar vacunas no tiene ninguna utilidad, es como acaparar oro en un naufragio. Es como si alguien en un naufragio velara por su riqueza acumulada en oro, cuando lo que hace falta es comer. Y con el acaparamiento de las vacunas sucede lo mismo. Tener vacunas acaparadas no sirve absolutamente para nada. Es una cuestión de ganar algo de tiempo, pero es un tiempo de gran incertidumbre y, como decía, infructuoso. La cuestión es que estas condiciones del orden internacional establecen una distribución del prestigio, establecen una distribución de la relevancia, de la estima. Este es un problema que hay que discutir, y respecto del cual el lawfare y la fake news, el problema de la verdad y la justicia, lo que titula este encuentro, son el modo que se estructura la distribución del prestigio y de la relevancia. Es algo que en el movimiento feminista refiere a la condición de la precariedad de las vidas. Hay vidas que son precarias, hay una distribución de la precariedad. Uno puede decir,
La precariedad es la condición de la existencia, todos somos vulnerables, vamos a morir, la vida es limitada, y lo que se hace en la distribución de riqueza es distribuir la precariedad. Es lo que pasa con el acaparamiento de las vacunas. Se distribuye la precariedad. En el caso de la calamidad pandémica, la precariedad es manifiesta y es, en cierto modo, inevitable, por lo menos en su inicio, pero las condiciones del poder desigual y de la riqueza desigual permiten distribuir el padecimiento y mejorar las condiciones de unos países y de unos sectores sociales en detrimento de otros. Esa discusión no está en el centro de los debates. Nuestro problema en el campo de los derechos humanos es cómo reformular los conceptos que heredamos, que constituyen nuestro modo de pensar, en relación a las condiciones en que estos conceptos se dirimen en la vida social concreta. Ese es el problema que tenemos. Y eso supone una necesidad de reflexión, de discusión crítica, de debate. Yo lo que quiero poner en el centro en esta intervención es el problema de la estima, que en la práctica sociopolítica se manifiesta a través de cómo en los discursos se distribuye la estima. Y esto ocurre a través de las prácticas difamatorias. Las prácticas difamatorias son propias del chisme. En cualquier barrio, en cualquier grupo social o humano, se habla mal de alguien. La maledicencia es propia de la vida social. No es algo que podamos anular o que podamos superar. Pero sí podemos someterlo a un escrutinio y darle relevancia en la discusión política a ese problema que suele ser subestimado. Como decía, ha sido el feminismo y también los movimientos decoloniales quienes han restituido este tipo de problemáticas. Y enseguida han sido víctimas de un maltrato simbólico por haber restituido esas prácticas. Entonces, en la agenda lo que encontramos es el gran problema de la cultura de la cancelación, el gran problema de las censuras informales que ejercen grupos sociales sobre otros, como si eso fueran grandes atrocidades, cuando son cuestiones que carecen completamente de toda relevancia efectiva. No hay estados que practiquen esas cancelaciones o que realicen esas censuras, y sin embargo, lo que vemos en la esfera pública es una plenitud de comentarios y de agresiones verbales y a veces físicas contra quienes plantean una discusión sobre la precariedad de las vidas, sobre las vidas precarias. ¿No es cierto? Pensemos que hoy en día muchos movimientos sociales tienen como bandera tales o cuales vidas valen. Ese es el punto en el que estamos situados respecto de los debates, ¿no? Es decir, hay vidas que tenemos que reconocer como valiosas porque no están siendo reconocidas como valiosas. Nuestro trabajo respecto de esta cuestión es cómo poner en evidencia los mecanismos, las prácticas por las cuales hay vidas que tienen un valor menor. Y ese valor menor de ciertas vidas es motivo de demandas sociales y políticas generalizadas que ocurren de muchísimas maneras que no son fácilmente reconocibles. Esto ocurre porque las estrategias para desestimar las vidas periféricas son sofisticadas. Por ejemplo, una es el pintoresquismo. Hoy en día la manera en que se oprime a las mayorías no es a través de métodos necesariamente autoritarios o de censura explícita o de tortura, como han sido en otras épocas, sino que se utilizan métodos en el orden institucional de la convivencia democrática. O sea, se utilizan las vulnerabilidades de la democracia para consolidar posiciones que son discriminatorias, que son opresoras, que son muy gravosas, pero que parecen legitimadas por la convivencia democrática. Y el modo en que esto ocurre tiene una larga trayectoria.
Hay que pensar que la modernidad sustituyó la regulación teocrática de la palabra, que fue vista como censura, como autoritarismo, por una regulación igualitaria. Pero lo que no hizo la democratización modernista es poner en cuestión la distribución de la riqueza. No lo hizo de una manera eficaz. Hoy estamos viendo de qué manera la desigualdad se ha convertido incluso en un valor positivo, en un valor afirmativo. El drama que estamos viviendo en estos días es que una condición de la convivencia democrática que existía hace algunas décadas, que consistía en lo siguiente, lo voy a decir de la siguiente manera. Ser rico no es malo, pero tampoco es bueno. Ese fue un estatuto, lo digo de un modo muy sencillo para que se pueda entender en esta conversación. Durante muchos años, esa noción tuvo relevancia, tuvo inteligibilidad, fue plausible. No es algo muy bueno, es inevitable, hay que convivir con eso. Es decir, las condiciones de la convivencia democrática tenían algún grado de concomitancia con esa noción. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que esa noción se desplazó a una valoración positiva de la riqueza, como si fuera unívocamente un valor moral, porque produce prosperidad y porque su antagonista es objeto de una difamación sistemática que no ha sido objeto de discusión. Hoy en día lo estamos viendo eso a través del argumento que está circulando de que las formas de la igualdad social, de los pensamientos políticos distributivos o igualitarios son inmorales y han sido responsables de centenares de miles de millones de muertes. Hay un brulote contra supuestamente contra el comunismo, el libro negro del comunismo, que ha organizado una noción que después se ha difundido acerca de que cualquier régimen que no sea capitalista, sino que tenga una noción constitutiva de distribución, de distribucionismo, es en sí mismo inmoral. Ahora, no me importa en este momento tanto discutir la noción, digamos así, la ontología de ese problema, sino con qué prácticas se difunden estas ideas. ¿Cómo se procede para que se instale en la construcción de la opinión pública una relación de fascinación, de admiración, de tolerancia, de aceptación, del crecimiento ilimitado de la riqueza, sin ninguna condición de escrutinio, y se culpe de las consecuencias gravosas de la distribución desigual a las víctimas. Este me parece que es un problema principal de lo que está ocurriendo, frente al cual lo demás que estamos conversando es concomitante, complementario, consecutivo o constitutivo de las condiciones por las cuales estamos en una esfera pública de esta naturaleza, en un momento en el que emprendimientos autoritarios de enorme magnitud están siendo objeto de adhesión pública, de adhesión electoral. Si nosotros tomamos muchos de los discursos que están llegando a gobernar en muchos países o están cerca de hacerlo, y los contrastamos con las constituciones democráticas, encontramos la circulación de enunciados que son incompatibles con el orden legal democrático, porque son difamatorias, son racistas, son sexistas, son clasistas, hacen apología de la violencia, son negacionistas de violaciones de derechos humanos, de exterminios, y se ha creado una atmósfera en la cual ese tipo de discursos circulan de una manera naturalizada, y los esfuerzos por señalarlos como incompatibles con la convivencia democrática son muy débiles. Ese es el drama que estamos viviendo en este momento. Y si acudimos a la historia social de los últimos 100 años, tenemos que saber, y esto suele ser negado o subestimado,
que esas modalidades de la discursividad en la política convivencial democrática han producido los horrores totalitarios de los fascismos en el siglo XX. Una de sus estrategias es invertir los términos de la emancipación. Se invierten, se construye un fraude consistente en que se está transgrediendo lo sistémico, que se está apelando a la libertad. En el primer fascismo esto ocurría a través de una apelación vitalista a la vida deseante de las multitudes, que en ese momento se llamaba se llamaba socialismo. Ahora se llama liberalismo, se llama libertad. Pero el impulso por el cual se fascina a las multitudes con que van a tener una vida mejor, tiene una homología, mantiene una cierta correspondencia con aquel momento. Entonces, hay un problema que es de qué manera la hegemonía de las prácticas capitalistas, sin cuestionarlas en términos de contradicción, de antagonismo, de complejidad, de demanda democrática radical, lo que ha llevado es, y esta es otra cuestión importante que quiero decir, nos ha impuesto casi como una obligación hablar de la pobreza y de los pobres. Y hemos perdido de vista que hace 50 años no se hablaba tanto de los pobres, es decir, los ricos no hablaban de los pobres, sino que los ocultaban. Hablar de la pobreza hace 50 o 60 años, o hace 80 años, era denunciar que había pobreza, y por lo tanto que había una riqueza desmesurada. La actitud de los grandes capitales era ocultar la pobreza, no exhibirla como está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora es que quienes más defienden la acumulación del capital y de la distribución desigual, los que más defienden la distribución desigual son los que más hablan de la pobreza. Porque han tomado la pobreza como un dato estadístico desprovisto de toda concreción cultural. Hay que pensar que hace 50 o 60 años había una discusión cultural sobre la pobreza, en el sentido de la pobreza como agencia, la pobreza como contexto denostado, pero a la vez afirmado en sus propias condiciones de existencia, mientras que ahora los pobres son como un enorme océano de negatividad, donde todo lo que constituye la vida concreta de esos millones de personas no tiene ninguna relevancia ni ninguna significación, sino que es algo de lo que tratar como si fuera una pura negatividad. Y en la esfera pública esto se lo plantea como el modo de vida más desgraciado, más indeseable, más descalificable, y se lo exhibe continuamente. Nos encontramos con medios de comunicación que defienden la distribución desigual y son los que más exhiben la miseria, la indigencia, la pobreza, los que pretenden denunciarla, los que acusan a los movimientos sociales, a los movimientos democráticos, populares, a las demandas de igualdad como culpables de la existencia de eso que llaman la pobreza. Y por supuesto que nunca hablan del índice de Gini, nunca hablan de la desigualdad en la distribución de la riqueza, nunca hablan del carácter construido socialmente del derecho de la propiedad, como si la propiedad fuera una atribución indiscutible, una atribución concedida por un poder trascendental. Esto está íntimamente vinculado con que en un momento de enorme crisis antropocénica, de recursos, medioambiental, donde está en discusión la sustentabilidad de la existencia humana en el mundo, en un momento como este, nunca en un momento como este pudo haber sido más discutible el régimen de la propiedad. Y por eso mismo es que se extreman todas las estrategias y las prácticas para ocultar ese problema. Hasta el extremo de ya discutir quién va a ser propietario de los espacios extraterrestres. Se realizan acciones para apropiarse
de la minería extraterrestre, de los cuerpos celestes, en una nueva, en un nuevo lejano oeste, un nuevo Far West, por el cual se van a conquistar otros mundos, y por lo tanto todo eso va desplazando los debates y nos va colocando en un espacio de indigencia conceptual, de indigencia política y cultural que nos limita respecto de la discusión democrática. Disculpen que tengo una ligera carraspera. Me tengo que aclarar un poco la voz. Ahora, lo que quiero decir con esto entonces es que las prácticas difamatorias son sutiles, no son ostensibles. No siempre se rigen, como está ocurriendo cada vez más, por la injuria directa, por el insulto, por la descalificación. Y por otra parte, hay que decir que los movimientos sociales, las sociedades periféricas, luchan por afirmarse en sus identidades, en su estima, ¿no es cierto? Y esto ocurre de manera que no son siempre visibles, ¿no es cierto? En el orden de la UNESCO hay muchas cuestiones que son objeto de preocupación central de la UNESCO, como por ejemplo los patrimonios culturales. El hecho de que recientemente haya empezado a haber un debate sobre quiénes deben poseer los patrimonios culturales de cada país, que fueron extraídos colonialmente de maneras por métodos de conquista, por métodos violentos en tiempos anteriores, y que ahora se están restituyendo. Ese es un hecho de una enorme importancia simbólica, porque invierte los términos de la distribución de la estima. Todavía hoy se oye en los debates sobre este tema, y algunos de ustedes lo habrán visto, que los países que son los originarios de los patrimonios culturales no los podrían cuidar. Y esa es la justificación por la cual deben permanecer en manos de quienes los habían conquistado, que es una idea muy extraña esa. Por eso yo decía lo de pintoresquismo. La forma de oprimir a un pueblo subalterno no es conquistándolo militarmente, sino por una operación doble, que es, por un lado, subestimarlo a través del discurso sobre la pobreza, el subdesarrollo, el África, las metáforas sobre África, ¿no? Esto es como un país africano, somos africanos. Ese tipo de enunciados, que son enunciados claramente discriminatorios, subestimadores, estigmatizadores, ¿no? Entonces, una operación que es de descalificación, que ocurre siempre de un modo relativamente sutil, y que no está exento de debate, pero que nunca termina de discutirse profundamente. ¿Qué deuda tiene la industria cultural después de décadas de habernos mostrado a las clases subalternas, a los pueblos subalternos, a las etnias subalternas y a los géneros subalternos como inferiores, como brutales, como ignorantes, como multitudes que podían ser ametralladas masivamente en ficciones? Nos hemos educado con esas historias que ahora han perdido legitimidad. Ahora ya no se puede hacer eso, ya no se puede mostrar un fuerte de blancos, de una minoría de blancos circundada por una multitud de pueblos originarios o de afrodescendientes que los están atacando y mueren de a miles, como si fueran hormigas o como si fuera una plaga. Eso hoy en día ya no se puede mostrar. Para filmar una ficción sobre ese tipo de drama, hay que utilizar seres inexistentes, que pueden ser alienígenas o seres fantásticos, como ocurre en El Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, la ficción tiene la misma lógica. Hay vidas que valen y vidas que son sacrificables. Vidas que son privilegiadas y que son las nuestras con las que nos identificamos, y millones de vidas que no tienen ningún valor, que se pueden exterminar sin ningún problema. Solo que ahora, donde antes había indígenas, pueblos originarios o afrodescendientes, u orientales, que también es otra actora de ese tipo de narraciones, se sustituyen por otros. Pero la estructura narrativa es la misma. Hay vidas sacrificables que se representan de otras maneras por motivo de corrección política. En esta metáfora intento sintetizar, y creo que ya se me acaba el tiempo, intento sintetizar la idea de cómo lo que constituye la vida democrática en términos de reciprocidad requiere un debate sobre el trato recíproco, el trato público recíproco. Y sobre eso hay que profundizar.
Si nos quedamos solamente en el protocolo, en la regla, en la norma, que son necesarias, son ineludibles, Silvina mencionó la experiencia que hemos tenido en Argentina, que ha sido una experiencia muy, muy relevante sobre legislar acerca de los monopolios mediáticos respecto de una democratización. Bueno, ese debate fue objeto de este mismo tipo de trato. Acá en el chat menciona que entre los distintos grupos subalternos está el orientalismo también, ¿no? El oriental del Medio Oriente o del Extremo Oriente, todos los pueblos subalternos han sido objeto de esos tratos. Pero quiero terminar con esto, ¿no? Nuestra lucha sobre la democratización de los medios de comunicación respecto de la acumulación del capital ha sido objeto de un trato justamente de persecución simbólica, de maltrato, y entonces tenemos multitudes que se repiten los enunciados convencionales sobre la corrupción, que el debate sobre la corrupción, que es una forma de eludir el debate sobre la riqueza, porque la corrupción sería un desvío respecto del lucro. Alguien que es corrupto por un anhelo de recursos, de riqueza que querría apropiarse indebidamente, pero esto es una fracción ínfima de la acumulación de riqueza que ocurre y que se orienta a los espacios extraterrestres. O sea, lo que se está ocultando, lo que se está encubriendo con ese tipo de insistencias casi obsesivas, y que tienen mucho éxito, es cómo puede un individuo poseerlo todo, que es la estructura del deseante de la acumulación de riqueza, es que uno lo posea todo, que es, y termino con esto, les prometo que sí termino con esto, que es la condición de propiedad de las redes sociales. Es una de las formas en que se estructuran las prácticas de la distribución desigual en el mundo contemporáneo. Las redes sociales tienen relevancia cuanto más abarquen a toda la población mundial y tienen un propietario o un grupo propietario y se basan en el supuesto de que toda la población tenga cuentas en esa red, por ejemplo Facebook u otras, ¿no? Esto no está siendo puesto en cuestión. ¿Cómo podría ser que alguien posea algo que es utilizado por todo el mundo y que esa posesión se limite eventualmente a una sola persona? Una sola persona posee el software de todas las computadoras del mundo. Esa idea es la que se ha establecido como si fuera indiscutible. ¿Y cómo se ha llegado a eso? Termino con esto. Es una pregunta de derechos humanos cuestionar cómo se llega al estado de la opinión pública, por la cual se considera aceptable, como en otras épocas no se consideraba aceptable, porque era como si un emperador fuera el dueño del mundo. Ahora esto ocurre a través de la propiedad privada. Entonces hemos legitimado que una persona a través de la propiedad privada posea algo que es necesario para todo el mundo y haga con eso lo que quiera. Con esto termino. Bueno, muchas gracias Alejandro por tus reflexiones y bueno, nos quedamos todos pensando, ¿no? ¿Cómo va a continuar? Si en algún momento vamos a salir de las redes o no. Bueno, ojalá que de a poco podamos ir saliendo de este imperio. Bueno, ahora vamos a las preguntas de las y los participantes. Angélica Lucía Ramírez Bernal hace esta pregunta, el que quiere de ustedes la puede contestar. El concepto de lawfare no resulta presentando la persecución política por medios judiciales como una desviación y no como algo constitutivo del régimen político. Lo digo pensando particularmente en el caso colombiano, donde el aparato judicial se ha usado para perseguir políticamente a militantes políticos y defensores de derechos humanos, no solo a líderes visibles. Hago una pregunta. ¿Vamos a ir respondiendo de acuerdo a los temas o tirás varias preguntas y vamos eligiendo cuáles responden? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué les parece a ustedes? No, yo les hago esta pregunta y la toman los tres o alguno el que quiera responderla y después les leo otras preguntas.
Bueno, si quieren respondo, ya que... Vamos a elegir 3 porque bueno, ya mucho tiempo no nos queda, pero elegimos 3 o 4 y las van respondiendo. Me parece que, viendo el caso colombiano, ahí hay una sobreestimación, hay un tribunal de la toga, hay tiene mucho poder el Poder Judicial en Colombia, y ha sido manipulado hasta ahora para castigar a ciertos procesos de izquierda en un país que está en guerra, prácticamente, un país que está luchando por un proceso de paz todavía. Eso también es algo que Colombia es muy particular. Muy particular. Es algo también que se viene ocultando de alguna manera, o legitimando la cantidad de víctimas de la guerra, esta guerra contra el narcotráfico. Bueno, una cosa que ahora se arrepiente Biden y su equipo y dan vuelta a la página, pero en unos procesos de paz que se empezaron en Cuba, eso está trunco, y todo lo que pasa en el Poder Judicial, yo conozco más bien los casos de Petro, y cómo hay un doble rasero. En el momento en que Petro estuvo en el gobierno de la ciudad, tuvo juicio. Eso eliminó en algún momento la posibilidad de que se volviera a presentar, es decir, hay el timing político de la judicialización, y sí ha favorecido el aparato judicial a cierta élite de derecha que permanece intacta, lamentablemente, en Colombia, frente a una situación muy compleja de abuso permanente de los derechos humanos y asesinato de líderes sociales, políticos, que bueno, se vio en las últimas protestas, pero ahí me parece muy interesante, y voy a ser polémica porque total, cuando estuvieron las manifestaciones en Colombia por ajustes neoliberales clarísimos, en un contexto, como digo, de guerra, o de intento de salir de una guerra, organismos internacionales como la OEA no apuntaron absolutamente nada con respecto a la vulneración permanente contra los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas de seguridad. Lo mismo pasó en Chile. Y acá sí me parece que tiene que ver con la estructura institucional generada desde la Guerra Fría hasta hoy, las instituciones que se fueron creando en el marco, incluso, bueno, estamos hablando de la UNESCO, estamos hablando de la ONU, estamos hablando de lo que se fue generando en ese marco de posguerra, y que hace falta tanto, digamos, un trabajo duro, un trabajo fuerte, y por eso estoy contenta de estar acá, de reestructuración de estos organismos en virtud de la reproducción de desigualdades centro-periferia, y de cómo siguen operando algunos organismos, como puede ser la OEA, que no cumplen en absoluto, o sí, tal vez, habría que hacer una doble lectura con el objetivo para el que fueron creados, y eso tiene que ver con cómo se legalizan y legitiman, hablando del ámbito jurídico, y de esto de que hablaba, ¿no?, de la aceptación, o sea, quienes van diciendo que, digamos, qué régimen, qué gobierno vamos a discutir, vamos a criminalizar, vamos a acusar, y que no. Entonces ahí me parece que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Y lo de la desviación, yo no sé si hablar de desviación. Creo que la democracia, en virtud de las experiencias en América Latina, la desviación máxima es una democracia sin sustancia. Es decir, ahí es cuando se genera un fetiche del procedimiento y se olvida y dejamos de lado que la democracia tiene que ser inclusión política, económica, cultural, social, y ya no sé si hay desviaciones, simplemente hay vacío y hay una despreocupación absoluta por la vida de la gente en democracia, y eso permite que el concepto de democracia se lo apropie cualquiera para hacer cualquier cosa, como Trump. Entonces ahí digo el hilo un poco, voy a cortar acá, pero retomando un poco lo que fuimos hablando, ¿no? No sé si hay desviación. ¿Desviación del Estado de Derecho hubo en el caso de Lula? No, hubo anulación del Estado de Derecho, hubo una imposición de un estado de excepción, una desviación. Entonces, pero igual hay que pensarlo.
yo me tomo anoto esto y ya mañana seguiré elaborando y dentro de un mes tendría más respuesta para dar también. Yo me quedo con eso. Bueno, muchas gracias, Silvina. No sé si alguno quiere hacer alguna reflexión o seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, continúo. Gerardo, ¿vos querés responder? Vamos con la siguiente. Tamara Sí, con las Moncada. preguntas. ¿Cómo? Que sigas con las preguntas. Perfecto. Bueno, Tamara Moncada nos dice, en los medios de comunicación se construyen y difunden discursos deslegitimadores de todo aquel y aquello que pone en riesgo la estabilidad del capitalismo neoliberal. En este escenario, ¿qué lugar y rol tienen las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en árbitros de la discusión pública. Hay una extraterritorialidad que les permite realizar una acción de la que todavía no tenemos suficiente conciencia, porque uno dentro de las fronteras de cada país puede discutir toda una serie de cuestiones sobre el problema de los derechos humanos en el sentido discursivo, ¿no es cierto? Es decir, qué discursos pueden ser discriminatorios, estigmatizantes, sexistas, etcétera, que es una discusión fundamental de la época actual. Y las redes sociales tienen sus propias normas. Tienen sus propias normas. Son normas que además han construido una adhesión de las multitudes usuarias de esas redes que atenúan las posibles acciones de los estados o aún de la acción política. Tenemos que entender por qué hay tanta denostación de lo que se entiende por la política. Porque hay prácticas de la vida cotidiana que inscriben en la sensibilidad la completa inutilidad de las instituciones políticas, las prácticas políticas y hasta de las opiniones políticas, ¿no es cierto? Y las redes sociales han contribuido mucho a eso, porque además proceden de un país que tiene una determinada concepción de la esfera pública y de la libertad de expresión como algo incondicionado, como algo que no puede tener ningún tipo de escrutinio externo a la propia libertad de expresión, salvo de una manera ficcional o lateral. Hay que pensar que en las ficciones norteamericanas son donde más vamos a encontrar una crítica de los medios de comunicación. Es muy común encontrar en las ficciones norteamericanas una crítica de los medios de comunicación que en algunos de nuestros países inmediatamente es rechazada hasta con violencia. Mientras que en esas ficciones es normal, y eso abona la idea de una libertad de expresión en un sentido positivo. Pero las redes sociales han configurado unas sensibilidades, afectividades, han configurado el sentido común no a través de ideas, sino a través de realizaciones prácticas cotidianas en las que las multitudes se permiten ser sustraídas de su propia vida íntima, de sus propios datos, de sus propias opiniones y afectos, para que eso pueda ser objeto de un gran negocio por parte de corporaciones. Este estado de cosas tiene que instalarse en las agendas y tiene que debatirse, no en términos de limitaciones de la libertad de expresión, sino en términos de cómo la libertad de expresión es utilizada en contra de sus propios fundamentos, que es el problema esencial de la convivencia democrática. La democracia tiene que ser vulnerable al mal uso de la propia lógica democrática. Para poder ser democrática tiene que ser vulnerable. Pero esa vulnerabilidad requiere una atención colectiva para que no sea convertida en su contrario. Bueno, ese dilema hoy en día se dirime en las redes sociales. Muchas gracias. Gerardo. Sí, en mi exposición no puse el centro en este tema de las redes, pero es un tema absolutamente transversal. Lo primero, habría que diferenciar redes sociales de medios de comunicación tradicionales. Son dos cosas diferentes. Las redes influyen sobre los medios de comunicación tradicionales y hay una competencia en donde, bueno,
las redes tratan de convertirse en una nueva ágora, y bien, como sí se ha planteado, todos sabemos qué ocurre cuando la política de la mentira o la mentira como política comienzan a predominar. Lo sabemos, es muy viejo. Goebbels lo había dicho, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Pero hoy el tema es que una mentira se puede repetir n millones de veces. Entonces, el tema de la verdad, el tema del espacio de las ideas, el tema de la política como agravio, es absolutamente central. Sobre esto se ha hablado mucho en términos de la posverdad. Pero hay una autora brasileña, Eliane Brum, que ha hablado de un concepto muy interesante, que es la autoverdad. La autoverdad sería, bien, en el mundo de las redes, cualquiera opina sobre cualquiera, sobre cualquier tema, en cualquier momento, y lo hace sin referencia a los contenidos, a los argumentos. Lo hace en referencia a performances. Y luego no está sometida a escrutinio, por definición. Obviamente es fortísimamente manipulable. Eliane Brum investigó con otras investigadoras e investigadores en Brasil cómo Bolsonaro había tenido un éxito tan radical con las redes sociales. Y bien, no tenía que ver con los contenidos, tenía que ver con la performance. Cuando se le interrogaba a un votante de Bolsonaro, bueno, pero usted votó al Bolsonaro, ¿usted está de acuerdo en matar a los comunistas? ¿Usted está de acuerdo en matar a los gays? ¿Usted está de acuerdo en disciplinar las escuelas en términos de naturalización sexual? Y la enorme mayoría decía, no, no estoy de acuerdo. Pero Bolsonaro tampoco está de acuerdo. Bolsonaro lo dice porque, bueno, él es un poco así, y a mí me gusta porque bien, no es políticamente correcto. Lo dice y no le importa nada. Bien, la autoverdad es digamos, el campo más abonado para la manipulación. Ese campo abonado para la manipulación, obviamente, y esto también fue señalado, trata de hacer desaparecer el debate de ideas, el debate ideológico. Incluso se habla, eso es pasado, eso es arcaico, eso es viejo. Y trata de naturalizar como un sentido común, bueno, premisas que son profundamente ideológicas. El tema de, bien, la propiedad no debe discutirse nunca. El capitalismo tampoco, porque solamente se puede acumular desde una lógica en donde, bueno, olvidémonos de los impuestos, olvidémonos de los subsidios, olvidémonos del Estado. El Estado es siempre el problema, nunca la solución. Bien, se instala eso, que es profundamente ideológico y que ha sido debatido innumerables veces y que sigue siendo debatido y debatible, se instala como un sentido común. Y entonces, cuando alguien compite contra ese sentido común, ¿qué es lo que se le dice? No, 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 es un error conceptual el tuyo, no terminaste de entender. Y entonces se elude el debate, se elude la argumentación. Bueno, ese mundo es un mundo en donde la manipulación puede llegar a ser absoluta. Yo no quiero tampoco caer en la idea de que hay algunos autores que tienden a orientarse en esa línea, que bien, que las redes son un instrumento de destrucción masiva per se, y que obviamente todo lo que dan es malo, y es esperable que cada vez sea peor. No,
yo creo que es un instrumento que obviamente hoy los líderes mesiánicos con convocatoria a arcadias regresivas que buscan afirmarse en la discusión de lo llamado políticamente correcto, bueno, se han beneficiado. Es muy claro que Bolsonaro se benefició mucho más de un uso profesional de las redes sociales que de una manipulación de los medios de comunicación tradicionales. Pero entonces también hay que dar la batalla en eso. Las redes sociales son también un escenario de batalla ideológica y de batalla política. Y también de defensa de los derechos humanos. Las redes sociales pueden ser devastadoras, pueden ser, no lo son necesariamente, en términos de generar climas de opinión en donde, bueno, los derechos dejan de existir. Lo hemos visto. Cuando se produce un crimen, bueno, la amplificación es tan brutal que la pena de muerte no está ni siquiera en discusión. El debido proceso tampoco está en discusión. Las redes se convierten en un tribunal absolutamente ilevantable. Bien, este es un fenómeno que hay que tomárselo muy en cuenta, entre otras cosas porque también las redes sociales están muy incorporadas al nuevo capitalismo, al nuevo paradigma tecnoeconómico. Las redes sociales, todos quienes las usamos, estamos brindando permanentemente datos, sin saberlo, que hoy son el núcleo del poder. Es como Byung-Chul Han, este pensador coreano alemán sobre el que tanto se discute, pero lo analiza muy bien en su libro Psicopolítica. Nos convertimos en explotadores de nosotros mismos. Bien, es un gran tema. Es también un escenario de disputa. Las redes pueden ser un instrumento que tenga otros objetivos. Obviamente que tiene que ser objeto de regulación, y lo que decía Alejandro me parece muy central. Ese concepto de la libertad de expresión como el derecho a ofender, el derecho a agraviar, el derecho a mentir, el derecho a decir lo que se me canta. Bueno, forma parte de una tradición profundamente liberal, de un liberalismo, no del conjunto liberal, que debe ser debatible. Esta idea de que no hay mejor ley de comunicación que aquella que no existe. Bien, es otro sentido común profundamente ideológico que hay que poner en debate. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Y bueno, como para ir finalizando, les voy a leer una pregunta de María Freyer, que seguimos en línea con lo de las redes sociales, que dice: ¿cómo se hace para salir de esta locura de la propiedad de un solo grupo como propietario de la comunicación mundial? ¿Cuáles son las posibles pistas? Como para terminar la jornada con una luz, ¿no?, de acción. No, hay cosas que hay que desnaturalizar y que son tienen que ser objeto de debate, ¿no? Las nuevas tecnologías favorecen una reformulación de la regla de juego, porque no hay reglas sobre nuevas tecnologías, porque son nuevas justamente, y porque las reglas solo se pueden establecer después de que haya una experiencia colectiva. No hay una mente que esté por fuera de las cosas y que pueda prever cómo tendría que ser una regulación o una normalización de prácticas que todavía no arraigaron en el colectivo social. Pensemos en lo que pasó con los celulares. Empezaron como un teléfono y terminaron como otra cosa que no es un teléfono. Es una especie de mini computadora que casi forma parte del cuerpo. ¿En qué mente estuvo eso precedentemente? Ninguna. O sea, se llegó a eso por un proceso colectivo de apropiación de las prácticas, de verificaciones, preferencias, rechazos. La categoría de la disputa no alcanza. Muchas veces utilizamos de una manera desproporcionada esa categoría, como si se tratara de un juego
de intercambios lingüísticos. Lo que sucede en la vida social es mucho más que eso, ¿no? Y no es fácilmente abarcable. Por eso daba el ejemplo del celular, ¿no? Hemos llegado a esto. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ese es el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hemos llegado a este estado actual de lo que sucede con las redes sociales? Entonces, las nuevas tecnologías que se suponen fantasmáticas, descorporizadas, lo cual no es cierto, porque consumen energía de manera masiva, son materiales. La idea de la virtualidad hay que empezar a dejar de hablar de ese modo. Hay que empezar a dejar de decir esto es virtual y lo otro es real, porque utilizan energía, la energía es material, ¿no es cierto? Y las consecuencias de lo que sucede son materiales también, no es un fantasma lo que está ocurriendo con las redes. Porque quiero decir lo siguiente, ¿qué pasaría si la distribución de agua en el mundo fuera hecha por una sola empresa? ¿Por qué eso es distinto de las redes sociales? ¿Por qué no es diferente? A medida que las redes sociales se van constituyendo más en reguladoras de la vida cotidiana y teniendo una influencia cada vez mayor, se aproximan en mayor medida a la prestación de un servicio público, lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Internet es un servicio, tiene que ser un servicio público como el agua potable o como la electricidad. A nadie se le ocurriría que puede haber un proveedor mundial de electricidad o del agua. Es una idea completamente disparatada, que sin embargo estamos muy lejos de cuestionar radicalmente, porque justamente en muchos países hay pocos proveedores o hay monopolios, pero todavía es legítimo al menos plantear el problema. Pero las redes sociales están procediendo en un terreno nuevo, por lo tanto no explorado, donde no sabemos cómo proceder, de una forma que va a tener que ser profundamente revisada. Es inaceptable que haya un dueño de un recurso que se utiliza por miles de millones de personas. Esto en este momento está naturalizado. Hasta nos parece fascinante que un video de YouTube tenga 7.000 millones de visitas. Eso nos parece maravilloso y tiene algo de maravilloso, porque no es fácil la cuestión. Claro que tiene algo de maravilloso que 7.000 millones de personas vean al mismo tiempo un gol de Messi o de Maradona o de lo que sea, o un determinado tema musical. Pero esto plantea un desafío a la convivencia democrática y a los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que discutir en esos términos. No ser condescendientes. No tenemos que ser condescendientes con las nuevas tecnologías y no tener temor a la crítica a las nuevas tecnologías. Es decir, porque ejerzamos una crítica no se van a disolver en el aire ni les va a pasar nada. Me parece que es un debate que hay que sostener de una manera aguda, de una manera robusta, intensa, muy intensa. Se trata de monopolios que regulan la vida de millones de personas y que por lo tanto muy pocas voluntades pueden ejercer manipulaciones completamente totalitarias, demenciales. Hay que empezar a decirlo de esa manera y a ponderar un debate que tenga intensidad, robustez y consistencia. Esa sería la luz que podríamos proponer. A mí me gustaría seguir con lo que dice Alejandro, porque hay una cosa, eso que es la cuestión de lo material y lo virtual. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es hacer visible la materialidad de las redes, como un esquemita como el que hice. Yo tengo hecha la materialidad de cómo están los hermanos Koch, multimillonarios de Estados Unidos, financiando la campaña de Trump, que a su vez sí tenía el visto bueno de Facebook para hacer lo que hizo. Después le pusieron unas pegas o unos parates, pero hay una red material donde fluye el dinero y el financiamiento, y lo lamentable, y hay que decirlo, que es una red material de financiamiento que termina en el complejo industrial militar de Estados Unidos. El acuerdo de Facebook con el Silicon Valley, o sea, Facebook y todas las empresas del Silicon Valley con el Pentágono, es que tienen que pasar determinada información cuando es pedida por cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es un ejemplo, digamos, un ejemplo de lo que, digamos, cómo se maneja esto y qué es un negocio. Después lo coartan a Trump, está bien, Trump, y el resto cómo funciona, qué pasa. Yo creo que hay que hacer visible esa red material de cómo corre el dinero para hacer funcionar la red, y ahí se ven los monopolios muy claramente, se pueden visualizar. Y hay la cuestión de en la política, las redes. Si a mí me preguntan, ¿para qué? Es un medio pero no un fin. Las redes pueden ser un medio pero no es un fin de la política. Tiene que ser, la política, para mí, es la participación directa también, es la gente en la calle. Hay un libro de Jody Dean que es Crowd and Party, que lo recomiendo.
Ella es una filósofa estadounidense, heredera de Ellen Maxine Wood, muy buena, y trabaja con todo esto de redes y comunicación, haciendo una crítica a Habermas. Y bueno, y a varios, hay un legado postmoderno que me parece muy interesante. ¿Cuál es el impacto? Porque, ¿cuál es el impacto de las redes en la política? Si vamos a hacer clickbait, o sea, vamos a hacer click activismo y nos quedamos en casa, cuidado. Es decir, ¿dónde está, digamos, la masa? Cuando hablas de multitudes, bueno, las masas, los partidos políticos, cómo reaccionan frente a esto y cómo se apropian los partidos políticos, cómo se apropian los líderes, las lideresas de este proceso del tema de las redes. Me parece interesante y sobre todo rescatar esto que decía Alejandro de lo material de lo virtual. Listo. Gerardo, ¿querés una reflexión final? Un minutito, estamos ya terminando. Sí, muy breve. Quiero referir a un caso muy cercano en el tiempo. Las elecciones chilenas, todos sabemos el proceso coyuntural más cercano, cuando empezó, los grandes movimientos de octubre del 2019, bien, la Convención Nacional Constituyente con sus resultados, y luego tenemos esta primera vuelta en donde, más allá de que Kast, el candidato de la ultraderecha, sale en primer lugar, el candidato que sale en tercer lugar, por encima de la derecha, de los partidos de derecha tradicional y de los partidos de la concertación, no estuvo en Chile, no votó. Franco Parisi hizo campaña desde los Estados Unidos en redes y obtuvo un 13% de la elección. Y hoy, proponiendo núcleos absolutamente inviables, es uno de los que tiene la llave para la definición de la segunda vuelta. De modo que yo estoy de acuerdo, tal vez tengamos un matiz en lo que significa disputar. Para mí discutir algo, discutirlo en su profundidad, es disputar. Es disputar. Es decir, tratar por ejemplo, de ver digamos, la materialidad y tratar de cuestionar esa idea de lo virtual, es disputar. Es la disputa de las ideas. Todos sabemos, la inteligencia artificial, sumado al Big Data, sumado a la robotización, bien, ya en este contexto, está desafiando de manera fortísima ya no solo la democracia y los derechos, está desafiando la convivencia cotidiana. Si a eso le agregamos el impacto enorme de la pandemia, bueno, hay muchos elementos de nuestra vida cotidiana que en clave con las redes sociales también están en entredicho. De modo que, por supuesto, acá hay un tema de agenda fundamental y quiero terminar con esto. No es un tema que pueda resolverse en clave nacional. Es un tema netamente internacional, en un momento en donde los escenarios multilaterales, que siempre tuvieron problemas, prácticamente han desaparecido o son muy irrelevantes, particularmente en América Latina. Entonces, por cierto, es un tema de la agenda, es un tema complejo, pero tiene que ver centralmente con nuestros temas en debate. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Seguramente el centro va a continuar con estos temas, no en este curso, pero sí en otras actividades que realice. Con esto damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias, Silvina Romano, Gerardo Caetano y Alejandro Kaufman. También vaya nuestro agradecimiento a las y los intérpretes que posibilitan que este curso esté siendo transmitido en 4 idiomas. Las y los esperamos a las 14 horas en la presentación del libro La Otra Mirada de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 2080, quien estará acompañado por la periodista Estela Caloni. Saludos a todos y a todas y espero que se encuentren muy bien.